Ya mandé mi pantalla derecha, nada más que ahora ya no puedo ver lo que comentan ellos abajo. Muy bien, buenos días a todos. Por ahí tuvimos un pequeño contratiempo con lo que fue la conexión de internet. Espero que estén viendo mi escritorio y que el sonido llegue sin mucha interferencia. Bueno, como comentó Salvador, vamos a tratar de aprovechar esta hora para presentar cómo se puede hacer una simulación con una ayuda computacional. Para este caso vamos a utilizar el software Paladin Design Base, que es una herramienta que presenta una serie de módulos. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el análisis armónico. Vamos a trabajar con un sistema compacto, un sistema que va a estar formado principalmente por un transformador de 750 kVA con un voltaje primario de 13.800 y un voltaje secundario de 480 volts. Vamos a trabajar con cargas que van a ser unos motores, los cuales uno de ellos va a ser controlado por un variador de velocidad, al cual le vamos a modelar ese variador de velocidad mediante una inyección de corriente armónica. Y vamos a trabajar con un grupo de capacitores para poder ver el efecto de la frecuencia de resonancia que se tendrá en el sistema. El software es muy amigable. El software se basa en la tecnología de arrastrar y pegar. Se tiene una serie de catálogos. Estos catálogos contienen simbologías para nosotros poder formar cualquier sistema eléctrico. Entonces, como pueden observar ustedes en pantalla, por ahí se tiene el dibujo del sistemita. Hay transformadores, hay interruptores, hay fusibles, hay cables, hay motores, todo se puede modelar. Para nuestros fines vamos a concentrarnos en el motor, que le vamos a modelar una inyección de corriente armónica para considerar que es alimentado por un variador de velocidad de 6 pulsos, y la sección de capacitores mediante los cuales yo pretendo compensar factor de potencia. Como primer punto, vamos nosotros primeramente a calcular cuál sería la frecuencia de resonancia natural del sistema. Normalmente todos los sistemas eléctricos son puramente inductivos porque tenemos transformadores, tenemos motores, tenemos líneas. Entonces, lo que predomina es la reactancia inductiva. Hasta que nosotros hagamos una mezcla con capacitores, es cuando vamos a tener una frecuencia de resonancia dependiendo del sistema inductivo y del sistema capacitivo. El software tiene la versatilidad de poder abrir interruptores, abrir líneas, apagar carga, etc. Ahorita vamos a dejar fuera la sección de los capacitores para poder primero visualizar cuál sería la frecuencia de resonancia cuando no hay un efecto capacitivo. Esto es muy simple. Mediante el software solamente tengo que mandarle decir al elemento, en este caso el interruptor, que se mantenga en la condición de abierto. Al yo abrir ese interruptor, automáticamente me va a desconectar todo lo que tenga interconectado en ese punto. Quiere decir que ahorita mi sistema es puramente inductivo, obviamente con las resistencias que pueden tener los demás elementos. Antes de
de pedirle que me muestre la frecuencia de resonancia, yo debo de recordar que si no hay efecto capacitivo, la frecuencia de resonancia va a ser infinita. Y eso es lo que vamos a comprobar ahorita en el primer análisis. Como yo tengo mi fuente no lineal, o en este caso mi variador de velocidad en el bus de 480, le voy a pedir que en ese punto me indique cuál es la frecuencia de resonancia. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el bus donde yo quiero evaluar la frecuencia de resonancia, ir al software y decirle que me haga el análisis de frecuencia, que para nosotros va a ser el cálculo de la frecuencia de resonancia. Entonces, ejecutamos la aplicación. Vamos a tener que seguir una serie de pasos que son ventanas que nos va pidiendo el software que vayamos nosotros contestando. Entonces, me pide principalmente dónde va a ir la fuente que tiene el contenido armónico. En este caso, la fuente que tiene el contenido armónico está en la sección de los motores. Yo tengo que ir a la lista de buses. Yo ya sé dónde está el bus de motores. Simplemente lo selecciono y le voy a pedir que me haga un análisis o un barrido desde la armónica 1 hasta la armónica 50 y que me haga un total de 75 puntos de cálculo. Entonces, con esa instrucción, ahora le voy a decir dónde quiero que me despliegue el resultado del análisis de la frecuencia de resonancia. En este caso es el bus que yo seleccioné, que es el de 480 volts. Le pido que me lo despliegue. Por ahí el software empieza a hacer sus cálculos y vamos a poder observar que efectivamente, como no tengo yo ningún capacitor, pues mi frecuencia de resonancia va a ser infinita y vamos a poder ver que el resultado va a ser una línea recta creciente. ¿Por qué? Porque no tengo un capacitor donde haya una frecuencia de resonancia. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es, vamos a dar de alta un capacitor para poder ver el efecto que produce un capacitor en un sistema eléctrico en la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia no hay que olvidar que va a estar en función de la impedancia del transformador del circuito donde se conecte y de todo lo que esté interconectado en ese sistema. Vamos a regresar a nosotros a la pantalla del Paladin y lo que vamos a hacer es, ahora voy a activar el sistema de capacitores. ¿Cómo lo haré? Simplemente ahora le voy a mandar decir que me cierre el interruptor. Aparece la pantalla de cerrar interruptor. Lo cerramos y vamos a activar esa isla. Dentro de esa isla podemos observar que tenemos tres capacitores, uno de 50 kVA, uno de 75 kVA y uno de 100 kVA. Vamos a ir haciendo las tres pruebas para poder nosotros evaluar cómo va creciendo o disminuyendo la frecuencia de resonancia dependiendo la cantidad de los kVA que vayamos nosotros instalando. Cuando hablo de creciendo o disminuyendo es acercándome más a la fundamental o alejándome más de la fundamental.
Nuestro primer ejercicio es evaluar la frecuencia de resonancia del sistema actual que tengo con un banco de 50 kHz. Aquí tenemos el banco de 50 kHz, ya está energizado, ya cerré la línea. Entonces voy a hacer la misma operación que hicimos al principio. Voy a ir al bus de 480 y pedirle que me muestre la frecuencia de resonancia que va a producir ese capacitor en ese circuito. Le pedimos al software que nos despliegue la información. Una vez que yo hago este ejercicio, todos los demás van a seguir los mismos pasos. Entonces, manejar el software es simple. Se requiere solamente tener un poco de destreza con el mouse para poder dar de alta el unifilar, y posteriormente todo lo demás es ir picando botones e ir leyendo las instrucciones. Entonces, vamos a ver que una vez que energicé el banco de capacitores, la respuesta en la frecuencia ya no es la línea creciente que inicialmente tenía. Ahora ya hay una frecuencia de resonancia en ese sistema, y esa frecuencia de resonancia va a tener una armónica que va a ser en el punto donde la reactancia inductiva XL se iguale con la reactancia capacitiva. Vamos a hacer uso aquí del cursor para centrarnos nosotros y poder observar en qué punto tengo la frecuencia de resonancia. Entonces podemos observar que la frecuencia de resonancia está entre la armónica 16 y la armónica 17. Vamos a tener presente ese valor de la frecuencia de resonancia, porque vamos a compararla posteriormente con las otras condiciones. Entonces, mi sistema con 50 kHz, bajo las condiciones que está ahorita, va a tener una frecuencia de resonancia en la armónica 17. ¿Eso va a ser bueno o va a ser malo? Bueno, pues va a depender de la inyección de corriente armónica que tengan mis cargas no lineales. Vamos entonces a regresar ahora nuevamente a mi Paladin, y ahora quiero evaluar cómo va a ser el comportamiento de esa frecuencia de resonancia al yo agregar un segundo capacitor. La manera de agregarlo es simplemente, como yo ya los di de alta previamente, solo tengo que ir a cerrar la línea que alimenta ese capacitor. Simplemente voy a la instrucción de cerrar línea y automáticamente lo va a conectar. Podemos ver el cambio por ahí, ojalá y se pueda visualizar el cambio. Pasa de un gris a un negro. El negro indica que está conectado al sistema. Muy bien, quiere decir que ahora yo voy a incrementar los kVARs. No hay que olvidar que los capacitores normalmente se usan para corrección de factor de potencia, o bien para mantener un voltaje de cierto bus. Entonces vamos a considerar ahorita que lo estamos usando para corregir factor de potencia. Yo ya visualicé cuál es la frecuencia de resonancia con 50 kVARs, y ahora quiero ver cuál va a ser la frecuencia de resonancia si yo pongo 75 más. Quiere decir que el sistema ahora tendría una compensación de la suma de los dos, de 125 kVARs. Entonces regreso nuevamente al bus de 480, que es donde estoy evaluando la frecuencia de resonancia. Voy al software a pedirle que me haga el análisis de frecuencia. Va a hacer los mismos pasos repetitivamente. Voy a seleccionar la fuente que va a ser de inyección de armónica y voy a ir a pedirle que me lo despliegue en el bus de 480 volts.
Lo que vamos a observar ahora en este análisis es que ante el aumento de kVARs, la frecuencia de resonancia va a tender a ir hacia la fundamental, ¿sí? Mientras más contenido de capacitores yo instale en un sistema, mi frecuencia de resonancia va a ir acercándose hacia las armónicas de menor valor. Si yo quito kVARs, pues voy a tener el efecto contrario. Me voy a ir alejando de las armónicas cercanas a la fundamental. Esto me debe de dar una idea a mí ya de que si yo quito capacitores, me alejo y eso es bueno, pero pierdo quizá factor de potencia o regulación de voltaje porque estoy considerando menos kVARs. Vamos a analizar ahora dónde se presenta esa armónica de resonancia. Entonces estamos viendo que con 50 kVARs yo estaba en la armónica 17, entre la 16 y 17. Y ahora con 75 kVARs más, yo estoy entre la 10 y la 11. Entonces ya tenemos una resonancia entre la 16 y 17 y ya tengo una resonancia entre la 10 y la 11. No debemos de olvidar estos valores de frecuencia de resonancia. Muy bien, vamos a regresar al programa y vamos ahora a dar de alta el siguiente y último banco de capacitores, que ahora es de 100 kVARs. Hacemos la misma operación, activamos la línea, esperamos que se conecte, el software me dice que ya está interconectado, quiere decir que ahora voy a agregarle 100 kVARs más. Entonces de los 125 kVARs que ya tenía, ahora le voy a agregar 100 más. Quiere decir que ahora el sistema va a estar compensado con 225 kVARs. Ahora necesito yo saber cuál va a ser la frecuencia de resonancia cuando yo tenga esos 225 kVARs instalados. Entonces hacemos la misma operación, seleccionamos el bus, le pido al software que me haga el análisis de frecuencia, vuelvo a regresar a donde va a estar la carga no lineal y le vuelvo a decir que me lo despliegue en el bus de 480. Esto es muy repetitivo en todos los casos que nosotros queramos analizar. Muy bien, nos va a aparecer ahora la nueva gráfica de frecuencia de resonancia. Vamos entonces a ver con el cursor en qué valor ahora estoy presentando esa frecuencia de resonancia. Ahora estoy entre la armónica 8 y la armónica 9. Entonces, como pueden ver, mientras más kVARs yo vaya instalando, me voy acercando más a las armónicas de menor valor. Y mientras menos kVARs vaya instalando, me voy a ir alejando de las armónicas de menor valor. ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo? Todo esto va a depender de la carga no lineal que yo tenga en mi sistema eléctrico. En este caso, la carga no lineal va a ser el variador de velocidad que alimenta el motor. Recuerden que los variadores de velocidad pueden ser de 6 pulsos, de 12 pulsos, 24 pulsos, etc. Los más comunes que se tienen, porque son más económicos, son los variadores de 6 pulsos. En sesiones previas, por ahí se comentó que todos los equipos que son de 6 pulsos nos van a generar un espectro de armónicas típico que va a estar principalmente por quinta,
séptima, onceava, treceava, 17, 19, armónica. Entonces, vamos a ver nosotros, ahorita que modelemos esa carga no lineal, si ese contenido armónico que tiene afecta debido a las frecuencias de resonancia que va a producir el capacitor que estamos instalando. Muy bien, vamos a regresar entonces nosotros nuevamente a la pantalla de Paladin y vamos a ver que ahora tenemos los tres capacitores dentro. Y ya sabemos nosotros cuál es la frecuencia de resonancia que produce el de 50, la frecuencia de resonancia que produce el de 75 y la frecuencia de resonancia que produce el de 100. En este caso se están sumando cada vez que brincamos de uno a otro. O sea, 50 son solos. Luego, cuando yo ponga 75, realmente serían 125. Y cuando ponga el de 100, realmente serían 225. Muy bien. Entonces, teniendo en mente esas frecuencias de resonancia, ahora yo voy a modelar la carga no lineal que quiero analizar. El software tiene un catálogo de armónicas donde ya trae el modelado de fuentes de corriente. Entonces, la mejor manera de modelar la carga, recuerden que es mediante la inyección de corriente armónica. Esa inyección de corriente armónica va a estar formada por un espectro armónico. Una de las ventajas de este software es que si yo tengo mediciones reales de ese motor o de ese variador de velocidad, el software me permite simular esa forma de onda real sin necesidad de tener que poner un espectro de algún libro, algún espectro típico estándar de esa carga. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Voy a switchar la pantalla para que puedan observar ustedes una forma de onda de un variador de velocidad de 6 pulsos. Aquí podemos ver su forma de onda. Por ahí tenemos la distorsión total armónica, que es lo que aparece en la parte superior. Entonces, lo que voy a hacer yo es decirle al software que tome esa forma de onda. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito que el equipo con el cual se hizo la medición tenga al menos 256 muestras por ciclo. Esa va a ser la velocidad de muestreo que tiene el equipo. El software se puede ajustar para 128 muestras por ciclo, para 256, para 512. Los equipos típicos de analizadores de redes normalmente trabajan o capturan formas de onda bajo 256 muestras por ciclo. Entonces, yo en lugar de buscar en la librería o sacar un espectro de algún libro, voy a modelarle la forma de onda real que tiene el equipo y es la que le voy a inyectar al sistema para poder tener un análisis más real. Muy bien, regresamos a Paladin y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir a seleccionar el símbolo de una fuente de corriente armónica y se lo voy a pegar al punto donde tengo el motor, que para mí va a ser mi carga no lineal y que es el que contendrá el variador de velocidad. Vamos a ver cómo se hizo. Yo aquí ya lo tengo precargado para ahorrar un poco de tiempo. Lo que queremos es que se visualice el efecto. Entonces vamos a editar. Vamos a editar esa señal y vamos a ver
que voy a tener el espectro armónico de esa forma de onda que se midió con un equipo. Voy a ir entonces a pedirle que me dé el gráfico. Aquí estamos viendo el espectro. Ahí me está diciendo cómo está formado ese espectro. Por ahí viene del lado izquierdo los valores de armónicas. La segunda columna me muestra el porcentaje y finalmente un ángulo. Entonces, esta señal fue tomada de una medición real. Voy a pedir al programa que me muestre el gráfico y van a poder ustedes visualizar que es la misma forma de onda que presenté previamente en el dibujo. Entonces yo cargué al software esa forma de onda y con esa es con la que yo voy a hacer el modelado de mi carga no lineal. Entonces aparece mi forma de onda, aquí están las típicas, por aquí decimos orejas de conejo, en la parte inferior tenemos nuestro espectro. Entonces tenemos una distorsión total de un 30%, aquí lo podemos ver. Es un motor de 250 HPs, entonces me está entregando una corriente promedio de 306 amperes RMS. Muy bien, con esta información vamos a regresar al Paladin. Le voy a dar aceptar aquí para confirmar que es el espectro que voy a modelar. Y entonces, ahora sí, lo primero que voy a hacer es verificar que la inyección de corriente armónica que estoy modelando es la que se está inyectando al sistema. Vamos a apagar ahorita los capacitores para hacer el análisis primeramente sin capacitor. Los energizamos para primero poder calcular las frecuencias de resonancia. Ahora los voy a apagar. Simplemente abro el interruptor y dejo fuera todo el bloque de capacitores. Vamos a ir con el software y le vamos a pedir que nos muestre la inyección de corriente que se va a ir hacia el sistema a través de la rama del motor. Simplemente selecciono la rama, voy con el software y le digo que me visualice las curvas. Cuando digo visualizar las curvas es porque el software entiende que si selecciono una rama, pues me va a dar corriente. Si selecciono un bus, pues me va a dar forma de onda de voltaje. Vamos primero a visualizar la forma de onda de corriente que se está inyectando hacia el sistema. Simplemente ejecuto el botón, sigo las instrucciones del software. Por ahí me va a preguntar que tengo unas islas muertas, es correcto. Recuerden que dejé fuera la sección de capacitores. Simplemente tengo que ir aceptando la información que él me da y decirle aceptar a todo. Con estas instrucciones vamos a nosotros poder verificar que efectivamente la inyección de corriente armónica o el modelado de la carga no lineal que propuse es la que se va a inyectar hacia mi sistema eléctrico. Vamos a centrarnos un poquito en el espectro armónico y vamos a ver cuáles son las armónicas características que presenta el modelado de este variador de velocidad. Pues como es uno de 6 pulsos, tenemos principalmente quinta, tenemos séptima, tenemos onceava, tenemos treceava, tenemos 17, 19, etcétera. Entonces recuerden que nosotros, cuando metimos los bancos de capacitores, una armónica de resonancia era entre la 16 y la 17. Entonces podemos ver que este modelado del variador de velocidad
presenta armónica 17. Puede ser que ese capacitor nos pueda causar problemas porque va a estar resonando en una armónica que es característica del sistema. También cuando metimos el segundo banco, nuestra armónica de resonancia era la 11. Entonces podemos ver que también tengo onceava armónica. Quiere decir que posiblemente pueda tener problemas de resonancia cuando mete el segundo banco. Y cuando metí el tercer banco, estábamos entre la armónica 8 y 9. Podemos ver que no tenemos esa armónica presente en el sistema. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Yo sé que voy a resonar con un banco en la 17, con dos bancos en la 11 y con tres bancos en la 9. Entonces, vamos a ver el comportamiento del sistema sabiendo que tengo ciertas armónicas que van a resonar debido a los bancos de capacitores. Muy bien, vamos a regresar al Paladin y le voy a pedir al software que me muestre cómo le impacta esa inyección de corriente armónica a mi onda de voltaje. Simplemente selecciono el bus de 480. Le doy a aceptar en cada uno de los casos para que él me calcule la reacción que tendría el sistema eléctrico al interactuar con esa inyección de corriente armónica. Entonces vamos a esperar que aparezca la forma de onda de voltaje y en la cual vamos a poder ver una serie de muescas, una serie de deformaciones, por llamarle así, que van a ser generadas por el efecto de la corriente armónica. Entonces podemos ver que el voltaje presenta una distorsión total de 4.96%. De entrada es una distorsión total alta para algún equipo electrónico, aunque está dentro del 5% permitido recomendado por el estándar 519, está muy cerca del límite. Muy bien, entonces yo ya modelé mi carga, hice la inyección de corriente y por sí sola veo que repercute en mi forma de onda de voltaje en el bus de 480. Ahora voy a instalar el primer banco de capacitores. Quiero ver qué va a pasar cuando yo ponga el primer banco de capacitores. Muy bien, regresamos al Paladin. Una vez en Paladin, voy a volver a activar los capacitores y voy a dejar solamente dentro el de 50 kVA. Entonces lo que hago es, vamos a abrir las líneas que alimentan los otros dos bancos. Le decimos abrir el de 100 y posteriormente le decimos abrir el de 75. Con esta condición yo ya previamente hice el análisis de la frecuencia de resonancia. Yo ya sé que vamos a estar entre la 16 y la 17. Entonces, vamos a ver cómo va a afectar esa resonancia. Lo primero que voy a hacer es, quiero ver la forma de onda de voltaje en el bus de 480, que es mi bus principal, dado que representa el secundario del transformador único que tengo. Selecciono el bus, le pido al software que me muestre la forma de onda, le doy a aceptar a todas las instrucciones y vamos a esperar que nos dé la evaluación al instalar ese capacitor. Vamos a poder observar que efectivamente
existe una resonancia debido a la instalación de ese banco de capacitores. De yo tener una distorsión en voltaje del 4.96%, ahora se me va a incrementar a un 12%. Y vamos a ver que efectivamente la señal de voltaje es típica de una señal de resonancia. Y en el espectro vamos a poder nosotros observar cuál es la armónica que me está causando ese problema. Vamos con el puntero del mouse y me voy en la armónica que esté más grande. Y vamos a poder ver que efectivamente es la armónica 17. Quiere decir que esos 50 kHz no los puedo instalar yo así como un solo banco. ¿Por qué? Porque están resonando en una armónica característica de mi carga no lineal. Y eso me va a provocar problemas de resonancia en el sistema. Vamos a ver cómo se comportaría el capacitor ante esa inyección armónica. Ahorita ya vimos que el voltaje va a tener problemas. Entonces vamos a ver cuál sería el efecto en el capacitor. Pues como está resonando, quiere decir que la mayor parte de inyección de corriente se está yendo hacia el capacitor. Y el capacitor no es capaz de soportar esa inyección de corriente armónica. Voy a pedirle que me muestre cuál es la corriente que se está yendo por el capacitor. Selecciono la rama del capacitor. Le decimos aceptar en todas las instrucciones. Y esperamos ver la señal o la forma de onda de corriente de ese capacitor. Como pueden ver, ese capacitor pues está resonando. ¿Qué va a pasar con ese capacitor? Se va a quemar. Ese equipo se va a quemar. ¿Por qué? Porque está circulando corriente que no puede soportar. Y a su vez me está afectando mi señal de voltaje. Entonces debo de tener mucho cuidado cuando yo instale capacitores en un sistema eléctrico sin previamente haber hecho un análisis de armónicas cuando tenga cargas no lineales. No puedo instalar capacitores así nada más. Tengo que hacer un análisis previo para poder evitar este tipo de resonancias. Y como pueden ver, no es un gran banco, son 50 kHz, pero lamentablemente le estamos atinando a una armónica que es característica del sistema y la consecuencia es pues que empieza a resonar. Muy bien, vamos a regresar ahora al ejercicio de dos capacitores, ¿sí? El segundo capacitor presentaba una frecuencia de resonancia de onceava. Quiere decir que la onceava también es una armónica característica del sistema. Por lo tanto, debe de tener también resonancia. Vamos a ir un poco más rápido. Le voy a pedir ahora que me muestre el voltaje, la forma de onda de voltaje en ese bus. Va a cargar los datos del software. Le voy a decir aceptar en cada una de las condiciones. Y vamos a ver que sigo teniendo resonancia. Ahora, ¿en qué punto o cuál es la armónica que me está causando el conflicto? Muy bien, pues es ahora en la onceava. Aquí lo tenemos. ¿Por qué? Porque el modelado de la corriente armónica que yo hice presenta esa armónica, la onceava. Entonces sigo teniendo problemas de resonancia. Ya metí más capacitores, ya me moví de la frecuencia de resonancia, pero lamentablemente volví a pegarle a una armónica característica. Muy bien, ahora voy a meter el tercer capacitor.
lo que yo estoy buscando es alejar de las frecuencias típicas o características que tiene mi sistema para no estar resonando. Vamos a meter el banco de 100 kBrs. Quizá muchos digan, bueno, pues mientras más kBrs estés metiendo, pues vas a resonar cada vez más. Vamos a ver que no es así. Con este tercer banco, recuerden que tenía una frecuencia de resonancia entre la 8 y la 9. Y la armónica 8 y la armónica 9 no existen en el sistema. De 9 tenemos muy poquitito, ¿sí? No es alarmante. Entonces, vamos nosotros a energizar el tercer banco de capacitores. Cierro la línea, energizo el banco y muy bien, quiere decir que ahora yo voy a tener una resonancia entre la 8 y la 9 de acuerdo a lo que previamente habíamos analizado. Vamos a pedirle al software que nos muestre la forma de onda en el bus de 480, considerando que estoy inyectando 225 kBrs al sistema. Volvemos a decirle aceptar a todas las condiciones y vamos a ver que efectivamente ya no tengo una resonancia que me afecte en demasiado mi señal de voltaje. ¿Por qué? Porque ahora brinqué a una armónica que no existe, ¿sí? O que es de valores demasiado pequeños y que no afectan a mi señal de voltaje. Entonces podemos ver que con 225 kBrs pudiera yo trabajar el sistema sin tener problemas de resonancia. Pero no hay que olvidar que si un capacitor sale, por decir que el de 100 se me dañe, se apague o alguien lo apague, algo le pase y yo me quedo con 125 kBrs instalados, voy a tener resonancia. Entonces tengo que estar buscando en qué armónica no tengo resonancia para poder interactuar con corriente armónica y bancos de capacitores. Sin embargo, cuando yo tengo contenido armónico, lo mejor es considerar filtros para poder interactuar sin ningún problema entre la corriente armónica y la condición de compensación reactiva. Muy bien, vamos a regresar nosotros al Paladin. Aquí podemos ver que no tengo esa gran resonancia, sin embargo tengo una alta distorsión armónica, 4.72%, ¿no? Entonces sigo estando en una alto nivel de distorsión armónica. Esto es parte de lo que nos permite hacer el software de simulación, ¿sí? Una vez dado de alta el sistema, yo puedo jugar y hacer una serie de análisis para poder evaluar qué va a pasar si yo empiezo a interactuar carga no lineal con bancos de capacitores. El software tiene la posibilidad de modelar filtros. Se puede modelar el filtro. Para modelar el filtro nos pide simplemente el valor de su reactancia inductiva, en este caso el reactor, y el grupo, o en este caso la reactancia capacitiva, que estaría formada por el grupo de los capacitores. No tiene una hoja de diseño de filtro. Nosotros le tenemos que dar esos valores directamente. Un filtro que va a tener un valor de tanto XL, un valor de tanto XC, si tiene una resistencia de amortiguamiento, se le define, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Finalmente, voy a dejar fuera ahora los capacitores, ¿sí? Vamos a dejar fuera los capacitores. Lo voy a abrir de aquí. Y vamos a hacer el caso para sustituir el de 50 kBrs, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a
definirle en el diagrama un filtro de 50 kHz, ya no como capacitor porque sé que está resonando en la armónica 17. Le vamos a definir un filtro. No vamos a hacer un filtro de 17, vamos a hacer un filtro de quinta. Vamos a ver cómo se comporta el sistema si yo pongo un filtro de quinta de 50 kHz. Lo que tengo que hacer es simplemente arrastrar el símbolo del filtro, pegarlo en el bus donde se va a alimentar o a conectar, y el software me va a preguntar los valores de ese filtro. Vamos a considerar que es un filtro sintonizado a una armónica, por lo tanto no va a tener resistencia de amortiguamiento, es un single tone, pero sí va a tener un valor de reactancia, que va a ser el valor del reactor. Para uno de 50 kHz, XL va a tener un valor de 0.184 ohms y va a tener una reactancia capacitiva de 4.608. Previamente yo calculé ya este filtro, simplemente le voy a indicar que es de quinta, y para yo asegurarme que efectivamente es un filtro de quinta, le voy a pedir que me muestre o que me calcule voltajes y corrientes. Entonces me va a aparecer en la parte inferior de esa ventana que va a ser un filtro single tone, un voltaje de 480 volts, y luego me pone, si ustedes se fijan, P más JQ, quiere decir que P serían watts y Q serían kHz. Como es un filtro de 50 kHz, pues obviamente P va a ser 0 y Q va a ser los 50 kHz que estamos modelando. Me va a poner por ahí la corriente nominal que va a tener ese filtro. Y entonces voy a ir a la gráfica de frecuencia contra impedancia para ver que efectivamente va a ser un filtro de quinta. ¿Cómo voy yo a saber que va a ser un filtro de quinta? Recuerden que la función del filtro es tener la más baja impedancia a la armónica que se sintoniza o que se diseña. En este caso, como es un filtro de quinta, quiere decir que en la armónica número 5 yo debo de tener un valor casi de 0, porque va a ser la armónica a la cual la sintonicé. Eso significa que todas las corrientes de quinta armónica van a tratar de irse hacia el circuito del filtro dependiendo la capacidad que él tenga. Y aquí podemos ver que efectivamente el valor de más baja impedancia está en la frecuencia 300. ¿Sí? Como estoy considerando un sistema de 60 Hz, 300 entre 60 me da 5. Quiere decir que efectivamente es un filtro de quinta armónica de 50 kHz. Muy bien, entonces vamos a ver ahora qué le pasa a la señal de voltaje cuando yo ahora, en lugar de poner un capacitor de 50 kHz, pongo un filtro de 50 kHz. Regresamos a Paladin, le decimos OK y vamos a pedirle al software que me muestre la señal de voltaje en el bus de 480, que es el mismo bus que he estado analizando. Selecciono el bus, le pido al software que haga el cálculo y que me muestre su señal de voltaje. Le doy a aceptar en todas las condiciones que me pide. Y podemos ver que efectivamente, si yo quiero compensar con 50 kHz, la única manera de hacerlo es considerando un filtro. Si ven, ya no tengo esa frecuencia de resonancia
que previamente me había generado el instalar 50 kbr por sí solos. Quiere decir que ahora el filtro me está ayudando a mí a no tener esa frecuencia de resonancia, ¿sí? Podemos ver cómo la señal de voltaje, aunque no se mejora considerablemente, pero sí baja un poco su distorsión. Habíamos empezado con un valor de 4.96, ya está en 4.12. Quiere decir que mientras más KBR ponga como filtros, esa señal cada vez se va a ir limpiando más. Vamos a regresar al Paladin y vamos a ver ahora la frecuencia de resonancia que produce cuando el sistema interactúa con un filtro de 50 kbr. Ya vimos con un capacitor, ahora vamos a ver cómo va a quedar la frecuencia de resonancia cuando yo instalé el filtro de quinta armónica. En el mismo bus le vuelvo a pedir que me despliegue ese análisis, selecciono la fuente armónica, le digo en qué bus quiero el resultado y espero a que aparezca su gráfica. Muy bien, vamos a hacer uso del mouse y podemos ver que en la quinta armónica tengo una pequeña caída. Aquí lo podemos ver y tengo una antirresonancia en la armónica 4. Como no tengo cuarta armónica, no tengo ningún problema. Sin embargo, sí tenía quinta armónica. Recuerden que era un variador de 6 pulsos y la quinta armónica es la más característica. Aquí podemos ver cómo hay esa pequeña caída. Entonces, de esta manera, yo evito tener esa resonancia que presentaba en la onceava y me afectaba mi señal de voltaje. Entonces, este tipo de análisis es lo que yo puedo ir haciendo con este programa de simulación. Me va a ayudar mucho, ¿sí? Porque puedo yo ir probando el comportamiento del sistema ante diferentes condiciones. Espero que haya sido benéfico y se haya podido captar la idea de dar este pequeño, vamos a llamarle presentación de cómo se puede usar los software y que nos ayudan a resolver problemas. Eh, Vamos a entrar, yo creo, a la sesión de preguntas. Obviamente el software tiene muchas más aplicaciones, no, una hora no es suficiente para verlas todas. Quise ver un ejemplo típico y que es muy común que se presente en los sistemas industriales o en cualquier sistema eléctrico, y también ver cómo nos puede servir el software para hacer este tipo de análisis. Quizá en una segunda plática podamos ver un poco más a fondo todas las otras ventajas que se pueden tener al hacer análisis mediante programas computacionales. Voy a cederle la palabra al maestro Salvador para entrar a la sesión de preguntas. Por mi parte es todo. Quiero agradecerle su tiempo y espero que haya sido benéfico este corto tiempo que hemos estado aquí conviviendo. Para esto voy a regresar a la página principal del webinar para poder visualizar las preguntas o comentarios que ustedes puedan hacerme. Por mi parte les agradezco, muchas gracias y espero vernos muy pronto. Un saludo. Ok, bueno, gracias Juan Carlos. Vamos a pasar por ahí a una sesión hay algunas preguntas para tratar de contestar algunas dudas que pudieran existir por ahí en base a la presentación. Y bueno, también les comento por ahí el detalle
del audio, pero bueno, vamos a trabajar con eso. Ese es el costo de tratar de transmitir la pantalla que se tiene. Entonces, bueno, esperemos que se haya captado bien la idea por ahí, como dice Juan Carlos. Em, Vamos a trabajar sobre unas preguntas por aquí. Por aquí Juan Melchor nos comenta, pusiste el filtro de quinta con los bancos de condensadores desconectados. Sí, ¿por qué no lo hizo conectando el primero, segundo o tercero? O sea, ¿por qué quitar todos los bancos y después incluir, en vez de los bancos, el filtro de quinta? Juan Carlos, no sé si nos puedas comentar algo. Y claro que sí. Mira, Juan Melchor, tuve que quitar los bancos porque si no, estaría metiendo, aparte de los 50 kbrs que es el filtro, estaría poniendo más kbrs. Eso va a hacer que mi filtro se desintonice, ¿sí? Porque voy a considerar más capacitores. Entonces, si tú metes filtro y capacitor, corres el riesgo de que se te desintonice, que se te mueva tu frecuencia a la cual lo sintonizaste y no vas a tener el efecto que tú quieres ver porque ya no lo vas a tener sintonizado a la quinta armónica. Ok. Por aquí tenemos otra pregunta, dice Ronnie. Dice, ¿cuáles son los dispositivos electrónicos que generan mayores pérdidas por armónicos en un sistema industrial? Un poquito al tema que se había tratado anteriormente, ¿verdad? Ok, bueno, recuerden que normalmente en los sistemas industriales el principal carga no lineal que se tiene son los variadores de velocidad, ¿sí? Todos los variadores de velocidad van a inyectarnos siempre una corriente armónica y son los que nos van a provocar los problemas que podemos tener con los sistemas eléctricos. Eh, Esa corriente armónica, pues obviamente va a tener pérdidas principalmente en cables, ¿sí? Recuerden que el contenido armónico genera un efecto piel y ese efecto piel, pues son pérdidas que se presentan en todos los sistemas eléctricos. Ok, gracias. Por aquí hay otra interesante de José Alcaide. Dice, en la práctica, ¿cómo puedo saber si debo poner filtros si solo dispongo de un informe del analizador, de alguna medición? Entonces dice que es un sistema complejo que no permite la simulación. Muy bien, José. Mira, al inicio de la plática, nosotros empezamos calculando la frecuencia de resonancia. Hay por ahí fórmulas sin que tú tengas que llegar a la simulación para que tú calcules previamente la frecuencia de resonancia. Entonces, si ya calculaste tu frecuencia de resonancia con los capacitores que vas a instalar, ahora tienes que ir al equipo que monitoreaste y ver si tienes armónicas de ese orden. Y si tienes armónicas de ese orden, no puedes poner bancos de capacitores por sí solos. Ok. Mira, hay otra por aquí que a lo mejor es una extensión de un poquito, si pudieras platicar, ¿cómo es el cálculo del reactor, de un filtro? O bueno, como por ahí mencionabas, darle el valor de la inductancia, de la capacitancia y por ahí alguna resistencia de amortiguamiento, así, ¿cómo, cuál es el criterio para calcular ese reactor, Juan Carlos? Sí, mira Marco, empiezas primeramente conociendo cuántos son los kVARs del filtro. Con el valor de los kVARs, por ahí hay unas fórmulas, tú vas a calcular primeramente su reactancia capacitiva. Esa reactancia capacitiva va a estar en función del voltaje de diseño y de los kVARs. En base a eso te va a dar el valor de la reactancia capacitiva.
Y la reactancia capacitiva en conjunto con la armónica de sintonía te van a dar el valor del reactor, ¿sí? Por ahí no recuerdo ahorita si en las pláticas previas se mencionó el cálculo de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva de un filtro, pero de esa manera es como lo vas haciendo. Ok. Em, por aquí nos comentan, dice Norberto, es decir, la mejor solución es utilizar filtros y no bancos de capacitores. Dice, ¿o de qué depende la utilización de ambos? Sí, mira, Norberto, recuerda que tienes que hacer un análisis previo de frecuencia de resonancia. Si tu sistema te permite tener bancos sin que estos lleguen a resonar en alguna armónica que tengas presente, tú puedes trabajar con ellos. Pero si necesitas esa cantidad de kVARs y resuenan en una de las armónicas que son características de tu sistema, pues obviamente no puedes trabajar con los bancos, tienes que considerar un filtro. Entonces aquí depende mucho del sistema en el que se está conectando. Entonces es muy importante que previamente hagan un análisis primero de frecuencia de resonancia. Eso te va a determinar a ti si tú puedes trabajar con un banco o necesitas instalarlo como filtro. Ok, sí, y el costo es importante. Por ahí Gustavo nos dice, existe una versión, obviamente hablando del software como herramienta de simulación, dice, ¿existe una versión didáctica del programa? O, bueno, hablan de algunos costos por ahí del software. Mira, como todos los programas, debe existir una versión de prueba. El programa se puede encontrar en la página de internet y debe haber un demo para que el usuario pues, lo pueda analizar y pueda ver si realmente es factible que él lo pueda adquirir, ¿verdad? Entonces, debe haber un demo. Yo creo que no, como todos los programas, debe haber demos para que la gente lo conozca. Ok, gracias. Una otra pregunta de Ager. Dice, ¿podría ser que la inyección de armónicos viniera de la red? ¿Tendríamos el mismo problema? Ya ves, siempre se, mm, se ve que si estamos conectados a una o interconectados a una red donde enseguida eléctricamente hay una empresa que genera mucho contenido armónico, ¿esta podría venir del transformador, esta distorsión, Juan Carlos? Este, mira, Anger, sí es posible, ¿sí? Eh, no hay que olvidar que la corriente armónica busca siempre el camino de menor impedancia. Entonces, si tú tienes un sistema de baja impedancia, obviamente el contenido armónico que ande en la parte superior va a tratar de irse por donde haya menor impedancia. Aunque no hay que olvidar que normalmente la menor impedancia se tiene siempre en el punto de acometida. ¿Por qué? Porque tú eres un usuario pequeño comparado con el sistema general de suministro. Pero sí es factible que si tú estás interactuando con algún vecino de una fábrica, que esa corriente armónica pueda ir hacia tu sistema. Ok. Aquí está una interesante de Sergio. Dice, en este caso se revisó un sistema bus infinito, transformador, carga. ¿Qué sucede cuando ese bus infinito realmente es un equivalente de Thevenin dinámico que cambia debido a las entradas y salidas de las líneas eléctricas hasta el punto del estudio de armónicas? ¿Cómo se consideraría en el simulador y cómo seleccionar un filtro de armónicas adecuado? Juan Carlos, a ver si se captó la pregunta. Ok, Sergio, mira, obviamente como está cambiando la topología de la red, recuerda que así como hay capacitores automáticos, también hay filtros automáticos. Entonces se tendría que primero analizar cuál es ese cambio o ese comportamiento que tiene el sistema ante este tipo de variaciones y sobre eso diseñar un filtro automático para que vaya
entrando de acuerdo a las diferentes condiciones que esté presentando el sistema. Entonces aquí lo más adecuado es poner un filtro automático, no poner un filtro fijo, un filtro automático que te permita moverte dependiendo la condición que va a tener tu sistema. Ok. Otra aquí, mira, de Marco Polo. Dice, para sistemas donde se usan soldadoras de punto, ¿cómo podemos compensar los armónicos? O sea, un poquito de procedimiento, ¿cómo es de que haríamos esta situación? A lo mejor se empieza por corrección del factor de potencia o algo. ¿Cómo sería esta en una u- empresa donde se tienen soldadoras de punto? Muy bien, no hay que olvidar, las soldadoras son equipos altamente productores de corriente armónica. Su espectro es muy amplio, no son tan marcados como los variadores de velocidad que te producen quinta, séptima, etcétera. Una soldadora te puede producir una gama de contenido armónico grande y variado. Aquí lo mejor es, tenemos que analizar el sistema en el que están las soldadoras y ver si realmente requieres tú compensar potencia reactiva en ese punto. Muchas de las veces lo que se hace es dejar las soldadoras o todo el sistema de soldadoras de un solo punto eléctrico, un solo transformador, sin que comparta carga con ningún otro tipo de dispositivos. Y obviamente como vas a tener bajo factor de potencia, a lo mejor te conviene compensar en otro punto del sistema, ¿sí? Y si no se puede, bueno, pues tienes que trabajar con una serie de filtros que estarían instalados en el sistema donde tiene las soldadoras. A lo mejor no va a ser un solo filtro de quinta, vas a tener que tener un grupo de filtros que te permitan interactuar con su sistema. Ok, bueno, mira, aquí hay otra interesante y bueno, igual, ¿por qué se sintonizó el filtro a quinta armónica? Igual vemos que es la corriente que existe, pero igual hay séptima, onceava, como si, ¿no? ¿Por qué a quinta? Ok, porque la quinta era la armónica más característica que teníamos del sistema. ¿Sí? Recuerden que era un variador de velocidad y la armónica principal es la quinta. Entonces siempre se busca compensar primeramente con la armónica de mayor valor. En este caso era la quinta, entonces por eso fue que diseñamos un filtro de quinta. Ok, perfecto. Aquí hay otra de Manuel, en ese sentido. Dice, si se tiene un bajo factor de potencia con multas de la empresa eléctrica y además tengo séptima armónica, si calculo e instalo un filtro, ¿no se requiere compensar los kVARs para no seguir pagando? O sea, ¿no se requiere compensar los kVARs para no seguir pagando la multa? Ok, sí, sí, recuerda que el filtro no es más que un capacitor en serie con un reactor. Entonces el filtro te sigue compensando potencia reactiva. Y el filtro lo vas a usar, en este caso, para evitar esa penalización, pero también para que pueda interactuar con tu sistema eléctrico bajo contenido armónico. Ok. Em, por aquí hay otra en base a la carga, es igual Manuel. Dice, los hornos de inducción eh, son de, son de generan un contenido alto de armónicas. ¿Qué número de armónicas es el más generado? Ok, estos hornos de inducción son muy parecidos también a las soldadoras, tienen una amplia gama de contenido armónico, ¿no? Recuerden que los hornos de inducción no son más que un sistema resonante, es un grupo de reactores y capacitores que están resonando para generar esa inducción. Entonces, pueden tener una amplia gama de contenido armónico, ¿no? Por ahí ahorita te va a tener principalmente quinta también, pero tiene de todas las armónicas. Depende mucho el sistema resonante que tenga ese horno de inducción.
Ok, hay otra pregunta por aquí de Eduardo. Vamos a ver, nos dice, no sé, dice, ¿de cuántos pasos es el mejor arranque de estado sólido? ¿Y por qué? No sé si se refiere a lo mejor de arranque de algún motor, porque No, yo creo que se refiere al número de, pasos. en este caso del variador, de cuántos pulsos. Yo creo que se refiere al número de pulsos. Eh, los más típicos, Eduardo, son de 6 pulsos. Y son los más típicos porque económicamente son los más baratos. Pero obviamente, mientras de mayor número de pulsos los tengas, te vas a evitar problemas de contenido armónico. Si tú trabajas con uno de 12 pulsos, te estás evitando la quinta, la séptima y la onceava armónica, que son muy típicas en los sistemas eléctricos. Obviamente el costo de uno de 12 pulsos es muy superior a uno de 6. Ok, vamos a ver esta última de Orlando. Dice, en sistemas donde hay varias frecuencias armónicas a filtrar, como lo vimos, ¿se pueden colocar varios filtros, uno para cada una de ellas? En la pregunta dice, de ser así, ¿cómo se deben diseñar para que no se afecten entre sí? Sí, como el caso de la primera pregunta. Ok, ¿cómo se pueden diseñar así para que no afecten, Juan Carlos? Sí, ok, efectivamente, Orlando, tú tendrías que empezar por la armónica más baja y que sea característica, que la tengas presente. Y obviamente tendrías que ir evaluando cuál va a ser la frecuencia antirresonante de cada uno de los filtros. Así como tiene una frecuencia de resonancia que es baja impedancia, también tiene un pico atrás que es la frecuencia antirresonante. Entonces tenemos que buscar que esa frecuencia de antirresonancia no caiga en una de las armónicas características que tengas. Pero siempre tendrás que empezar de la armónica más baja hacia adelante para poder tener un sistema de varios filtros. Ok, bueno, Carlos, pues yo creo que con esto vamos a dar por terminada esta plática y por ahí hay algunos comentarios que igual sí les gustaría tener otra segunda plática. Vamos a planearlo. Digo, todo esto está enfocado también a los comentarios de los participantes y bueno, yo creo que sí vamos a considerar por ahí algo más adelante. Y por lo pronto, bueno, agradecer a Juan Carlos también por su excelente presentación de este tema y a los participantes también por el tiempo, ¿no? Y eh, por ahí yo creo los invitamos al siguiente, está programado, si no más recuerdo, el tema de sistema de tierras, por ahí el 24, por ahí nos veremos. Igual y gracias a Fernando también por su gran apoyo en esto. Eh, y bueno, estamos por ahí en contacto y gracias Juan Carlos. No, pues gracias a ustedes y esperamos vernos pronto. Un saludo.